contemplar la hermosura de tu santidad. Viernes 24 de febrero. Hermanos, una bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en este primer viernes ya de Cuaresma. Hoy es ya pues el primer viernes, ¿verdad? Y por lo tanto pues el primer Vía Crucis que se realiza en este año, en el cual pues recordaremos, ¿verdad?, esas diversas estaciones del camino de Jesús hacia el Gólgota. Ahora, el evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en estos primeros días de la estación de Cuaresma, y la palabra de Dios nos presenta ahora un relato en el ministerio del Señor Jesús, cómo los discípulos de Juan fueron a verle y le hacen un interrogatorio, le hacen una pregunta y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Cuando leemos, hermanos, este relato en el Evangelio de San Lucas, se nos dice que eran los escribas y fariseos los que llegaron a preguntarle a Jesús. Cuando leemos en el Evangelio de San Marcos, solamente se nos dice que unas personas llegaron a preguntarle al Señor. Pero este Evangelio de Mateo nos dice que fueron los discípulos de Juan quienes llegan ante él y le hacen la pregunta. Ahora, era claro que los grupos en Israel, como por ejemplo los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos ayunaban. De hecho, ayunaban 2 veces por semana. Y eran ayunos de 24 horas, ¿verdad? O sea, era ayuno de todo el día. Y por esa razón es que ahora ven ellos que los discípulos del Señor Jesús no ayunan. Y ante eso pues surge la pregunta, ¿verdad? Ellos dicen: bueno, ¿por qué nosotros sí ayunamos y ellos no? Y aquí, hermanos, entonces entra el tema del ayuno, el cual sabemos que es una práctica de la vida cristiana. Ahora, es interesante y muy importante que nosotros podamos verdaderamente entender lo que es el ayuno, poder ver cómo se debe de realizar, ver cuáles son las instrucciones para realizar un buen ayuno, para que de esa manera no caigamos en el ascetismo. El ascetismo es aquella persona que hace muchas acciones o cumple más bien muchos ritos religiosos y llega a pensar que porque hace esas cosas, él es, o ella, ¿verdad?, en el caso, es una mejor cristiana, ¿verdad? Ese es un cuidado que tenemos que tener. Ahora, el ayuno, insisto, no es malo, al contrario, es una de las prácticas muy profundas de la vida cristiana. Pero, en realidad, ¿qué es el ayuno? Literalmente sabemos que el ayuno es abstenernos de comer alimentos, ¿verdad? O sea, esa abstención de poder ingerir alimentos. Pero, ¿con qué propósito? Bueno, y con el propósito de generar, obviamente,
una condición espiritual para poder hablar con Dios, para poder expresarle a Dios nuestro sentir. Ahora, el ayuno tiene algunas cualidades. Primero, el ayuno se realiza porque hay una necesidad. O sea, si usted no tiene ninguna petición que hacer a Dios por la cual va a ayunar, mejor no ayune, ¿verdad? Porque se ayuna cuando usted dice, yo estoy pidiéndole a Dios, pues, X petición y necesito que el Señor me responda, entonces voy a ayunar. Ojo, no para doblegar a Dios, ¿verdad? No para obligar a Dios que me responda, sino para que mi espíritu, para que mi alma estén en ese nivel de entender la respuesta de Dios. Ahora, otra de las condiciones es que el ayuno entonces debe de tener una razón para poder hacerlo. Ahora, recuerde que los seres humanos tenemos dos naturalezas, la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Ahora, se entiende que todos tenemos 50% físico y 50% espiritual. O sea, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero en la práctica, usted bien sabe que en la práctica los seres humanos andan 99.5 carne y 0.5 espíritu. O sea, las personas muchas veces actúan más por los instintos de la carne, por los instintos del cuerpo, que por las necesidades del alma, por las necesidades del espíritu. Ahora, cuando una persona ayuna, obviamente no come alimentos, ¿verdad? Y el cuerpo entonces, al no comer, sufre un problema físico, y es que comienza a perder energías. Recuerde que nuestro cuerpo se mueve en base a ciertas vitaminas, ¿verdad?, que necesita nuestro cuerpo, ciertos electrolitos, ¿verdad?, minerales, que hacen que nuestro cuerpo pueda tener actividad. Uno de ellos, por ejemplo, es la glucosa. La glucosa es la que le da vida al cuerpo en el tema del movimiento. ¿Sabía usted que su cerebro consume pura glucosa? Ahora, cuando usted come o cuando nosotros comemos, es ahí donde le estamos dando glucosa al cuerpo, para que el cuerpo tenga actividades, tenga energías de poder realizar las actividades del día a día. Pero ¿qué pasa cuando una persona no come? Obviamente esta persona no está consumiendo los nutrientes necesarios. Y es ahí donde se corre el riesgo, ¿verdad?, de que haya un dolor de cabeza, de que haya un mareo, que haya vértigo, ¿verdad? O pues otras enfermedades ya más graves. Por eso es que no se recomienda que la persona ayune largos tiempos, ¿verdad? Porque se puede caer en esa dificultad. Pero bueno, imaginémonos que una persona va a decir, bueno, yo voy a ayunar de 6 de la mañana a 1 de la tarde, hoy que es viernes. Ok, me parece un tiempo razonable. Entonces viene usted y claro, desayuna antes de las 6 y usted dice, a partir de hoy pues yo ya no voy a comer hasta la 1 de la tarde. Pero a las 12, entonces usted no come nada, pero obviamente usted está en oración. Ahora, siendo que usted aparta su tiempo para almorzar, a las 12 del mediodía es la hora del almuerzo, es la hora que a usted le dan para poder degustar su alimento, pero usted hoy está ayunando, usted no va a almorzar. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, en esa hora, como usted no va a comer, su cuerpo se va a debilitar. O sea, allá por la 1 de la tarde, usted se va a sentir un poquito débil, ¿verdad? Gracias a Dios, me imagino que no tiene problemas de hipoglicemia,
¿verdad? Porque aquellos que tenemos esta enfermedad, pues sí es terrible y por cierto no es aconsejable que se hagan esos ayunos muy largos. Ahora, pero en esa hora que no va a almorzar, usted comienza a orar. Usted la dedica para hablar con Dios. Usted la dedica para meditar en su comunión con Dios. Usted la dedica para hacer un examen de conciencia en su vida y presentándole al Señor todas sus cargas. Y como usted está orando, ahí se da una acción muy hermosa. Y es que su espíritu comienza a fortalecerse. Su espíritu comienza a crecer. Su espíritu comienza verdaderamente a sentir la presencia de Dios. Pero su cuerpo está débil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Su espíritu comienza a crecer, aunque su cuerpo esté débil. En ese momento, usted puede llegar a estar 75% espíritu, 25% el cuerpo. Ahí, hermano, cuando usted esté en esa condición, ahí es donde usted puede pedir y sabe que el Señor le escucha. Porque lo que está pidiendo no lo está pidiendo por la carne o por un deseo muy humano, sino con la unción del Espíritu. Ahora, otro tema, otra característica del ayuno, es que el ayuno, cuando ya pasa la necesidad o cuando se resuelve la necesidad, ya no se realiza por esa acción. O sea, usted puede volver a ayunar, pero por otra necesidad, ¿verdad? Ya no por esa, porque esa ya el Señor le respondió. Otro punto importante es que el ayuno se entrega. O sea, cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, voy a ayunar hasta la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde usted hace su oración y le dice, Señor, gracias porque he podido ayunar en esta mañana. Gracias porque me has dado la fortaleza y yo te entrego en este momento mi ayuno. Yo te entrego y dame permiso de comer, ¿verdad? Y obviamente, pues usted puede ya ingerir sus alimentos. Cuando usted lo entrega, ahí es donde Dios lo recibe, por supuesto, y ve con agrado esa ofrenda, ese ayuno. Ahora, a Jesús, entonces le preguntan, yendo al Evangelio, le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y veamos la respuesta que el Señor da. Jesús les dijo, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Para poder entender esta respuesta que el Señor dio, tenemos que comprender lo que era la cultura judía. Recordemos que Israel tenía varias fiestas importantes y fiestas religiosas en las cuales era obligatoriedad que todo varón, todo hombre mayor de 12 años asistiera a estas fiestas. Aunque habían 3 que eran las más importantes, que eran, por ejemplo, las fiestas de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, las 3 fiestas duraban 7 días. Y esos 7 días eran días de ayuno. Entonces, cuando las personas asistían al templo a festejar o a celebrar esas fiestas, ellos pues debían de hacerlo, ¿verdad?, en ayuno. Pero ¿qué pasaba si en esa semana había una pareja que se había casado y obviamente pues estaba celebrando su fiesta de bodas? Ahora, recordándole que las fiestas de bodas en el siglo I y especialmente en la cultura judía duraban 7 días. O sea, no duraban una tarde, ¿verdad?, como hoy, o un par de horas. No, duraban 7 días, ¿verdad? Y como recuerdo, como ejemplo, puedo recordarle
el relato que nos presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 2, donde Jesús asiste a las bodas en Caná de Galilea. Al tercer día se les terminó el vino. Y vea, iban por el tercer día, faltaban todavía 4 días más, porque duraban 7 días. Ahora, es interesante cómo entonces vemos cómo estas fiestas hacían que las personas ayunaran. Pero si en esa misma semana había una fiesta de bodas, los fariseos y los saduceos habían enseñado que los asistentes a la fiesta no debían de ayunar. Al contrario, ellos estaban en una fiesta. Y por estar en una fiesta, ellos pues obviamente iban a comer y a beber, ¿verdad? Eso era lo normal. Entonces, aunque fuese en una fiesta, por ejemplo, de Pascua o de Pentecostés, si había una boda, los asistentes a la boda, ellos comían y bebían normalmente. Pero a esto entonces se refiere Jesús cuando dijo: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Ahora, claramente, el Señor está diciendo que su presencia entre ellos era una fiesta. Era una fiesta. Y que en aquella fiesta, por supuesto, había que celebrar. Había que festejar. No había que estar de luto, no había que estar llorando, al contrario. Era una fiesta, era una solemnidad el que Jesús estuviera con ellos. Porque, hermano, siempre que usted se congrega, siempre que usted esté en la presencia del Señor, es una fiesta. Nosotros debemos, y es importante que veamos la obra de Dios como una fiesta, ¿verdad? Cada vez que nos congreguemos, que vayamos con ese gozo, con esa esperanza, que vamos para una fiesta hermosa con nuestro Señor. Ahora, dijo Jesús: pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo. Entonces se ayunarán. Ahora, vea, el Señor está también anunciando que iban a haber unos días en que Él iba a ser quitado. Y cuando dice les quitarán al esposo, no necesariamente fue cuando lo capturaron y lo crucificaron, sino cuando el libro de los Hechos nos presenta que Jesús, después de haber resucitado, 40 días después, ascendió al reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasó? Ahí nos fue quitado el Señor. Eso implica entonces que hoy el Señor no está físicamente con la iglesia. Claro, está espiritualmente. Pero si no está físicamente, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Hoy sí, dijo Jesús, vea, pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo. Dijo, y entonces sí ayunarán. Por eso, hermanos, hoy que el Señor Jesús ha sido subido o ha sido llevado al cielo, ¿verdad? Hoy que el Señor está sentado en su trono, hoy es tiempo para que nosotros podamos ayunar para de esa manera recibir esa fortaleza, esa unción, esa presencia del Señor. Y yo le animo a usted que de la mejor manera podamos nosotros buscar y acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Hermanos, el tiempo de Cuaresma es para esto, para que reconociendo nuestras faltas podamos hacer nosotros ese pacto, ese compromiso con el Señor, para ya no volver atrás, sino al contrario, para poder apartarnos del pecado y buscar de Dios, y que de esa manera sea el Señor el que se glorifique en nuestras vidas.
Le animo para que hagamos verdaderamente y asumamos ese compromiso. Podamos exaltar a Dios, podamos honrar su nombre, honrar su presencia y recibir del Señor esa unción y esa bendición en nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoro.